conversaciones con Mer sobre conciencia, sobre creación de realidad y todo lo que necesitamos para empezar a crear la realidad que queremos de nuestros sueños y dejar un poco de hacer tanta fuerza y estresarnos tanto en lo que es manifestar, pensar, hacer esta técnica, que la otra técnica. Es como que yo pasé por ese estado de manifestar esto, aprender esta técnica, aprender la otra, y llegó un momento en que terminé como súper cansada, frustrada, dando vueltas siempre en lo mismo, y dije, no, vamos a hacerlo diferente. Vamos a empezar a trabajar internamente. Y ahí aparecieron en mi vida libros que antes los había como leído o me los habían recomendado, pero era como que esas cosas que pasan. Y uno de los libros que más sentido me hizo fue Sobrenatural, de Joe Dispenza. Y quería en este live de la mañana, en las mañanas estoy haciendo estas transmisiones en vivo de conciencia, de compartir mensajes, son lives cortitos para poder compartir algo que nos ayude en nuestra conciencia, en nuestra evolución, en nuestro aprendizaje, en la creación de nuestra realidad. Y hay una parte que dice cómo el pasado se convierte en futuro. Dice, en el instante en que pensás o recordás algo, se origina una reacción bioquímica en tu cerebro que hace que libere sus señales químicas. De este modo, los pensamientos, que son inmateriales, son energía, se convierten en materia, ¿sí? Son mensajeros químicos, ¿sí? Todo empieza en el cerebro con un pensamiento, con un recordatorio, con algo que se activó en alguna parte del cerebro. Estas señales químicas se reflejan en tu cuerpo en forma de sensaciones. Cuando percibís que te estás sintiendo de una determinada manera, empezás a generar más pensamientos que expresan esas sensaciones. Entonces empezás a entrar en un bucle. Yo pienso en algo, siento y recuerdo y digo, claro, me siento así porque, y empiezo a justificar ese sentir. Entonces empiezo a entrar en ese bucle que Joe Dispenza le dice el bucle pensamiento-emoción. Entonces dice, cuando percibís que te estás sintiendo de un modo determinado, generas más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones, lo que induce al cerebro a liberar más compuestos químicos que te producen más sentimientos y más emociones. Ahí está empezando a llover. Entonces, dice, por ejemplo, si pensás en algo que te asusta, empezás a experimentar el miedo. En el instante en que sentís ese miedo, esa misma emoción te lleva a albergar más pensamientos, ¿sí? Porque pensás en algo, sentís el miedo, esa sensación, el cerebro la tiene que justificar, entonces empieza claro, te sentís así porque... Y muchas de esas justificaciones están en el inconsciente, porque no es que en el momento en que sentís miedo racionalmente lo pensás, pero inconscientemente empezás a sentir un poco, o en realidad a analizar. El inconsciente dice sí, porque acordate que alguna vez cuando eras chico, cuando naciste, o tus padres, o no sé qué, empieza a hacer todas esas asociaciones que te refuerzan o que justifican ese sentir, lo que hace que se refuerce. Y ahí entramos en esos bucles eternos de pensar, sentir, pensar, sentir, pensar, sentir, pensar, sentir. Entonces, pensás en algo, sentís el miedo, ese miedo te lleva a tener más pensamientos que te liberan más compuestos químicos en el cerebro que se representan en el cuerpo en forma de emociones o sensaciones. Entonces, cada vez se intensifica más y más y más y más y más. ¿Por qué nos sucede eso? Y que es, a ver, tengo aquí otro de los libros que ayuda muchísimo en este proceso, que es El poder de la hora. Cuando nosotros estamos justamente identificados con esa mente, en lugar de identificarnos con nuestra conciencia o con el ser,
Cuando nosotros no estamos habitando la conciencia del ahora, cuando no estamos en esa presencia, ahí es donde nuestra mente empieza a entrar automáticamente en ese bucle de repetición. Por eso es tan importante transitar la presencia y aprender a estar en presencia, para poder cortar ese bucle, para poder evitar que se genere todo ese automatismo mental. Entonces es un combo de 2 libros que recomiendo un montón. Entonces dice, antes de que te des cuenta, estás inmerso en un círculo vicioso en el que tu pensamiento crea sentimiento y tu sentimiento genera pensamiento. Entonces estás ahí, tuki 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 tuki. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y si el ciclo formado por pensamiento y sentimiento se convierte en un estado del ser, entonces esa forma del ser, ¿a qué pertenece? Si nosotros lo analizamos, antes de leerlo aquí, que a mí al principio cuando lo leí no lo terminaba como de entender mucho, y lo fui entendiendo después con el tiempo, de claro, si yo pienso en algo, por ejemplo, mucha gente me dice, tengo miedo a emprender, tengo miedo a vender, tengo miedo a subir mis precios, tengo miedo a tener pareja, tengo miedo a salir de casa, tengo miedo, todos los miedos que tenemos, ¿no? Pienso en eso que quiero hacer y el cerebro empieza a buscar, como les decía recién, las asociaciones del pasado. Ok, ¿cómo se resolvió esto en el pasado? Y no, esto en el pasado no se pudo porque pasó esto, porque hubo este peligro, porque hubo esta alerta, porque hubo esto, porque hubo lo otro. Ok, entonces eso me hace sentir, hace que mi cuerpo reaccione con esa emoción que conocemos como miedo. Maravilloso. Todo ese bucle, ¿a dónde pertenece? ¿Es del futuro? ¿Es realmente que yo tengo miedo a algo que va a pasar? ¿Es al presente? No. Estoy viviendo en el pasado. Porque todas las reacciones que tengo y todas las emociones y todo ese ciclo, todo ese bucle responde a mi programación pasada. Por eso hoy en día se habla mucho de que el tiempo no existe, que las líneas del tiempo, que hay que estar presente. Bueno, son muchas formas de decirlo. Pero acá la clave es entender cómo funciona nuestro cerebro para entender justamente eso. Nuestro cerebro siempre, nuestra mente siempre va a buscar cómo se hizo, cómo se resolvió para repetir y hacer. Entonces yo estoy viviendo en mi pasado. Y de ahí viene la importancia de habitar la presencia. De ahí viene la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, tu forma de ser pertenece al pasado, porque está siendo co-creado todo el tiempo por tu programación pasada. Cuando activas y conectas los mismos circuitos neuronales una y otra vez, porque acudís a los mismos pensamientos, estás programando tu cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Y aquí esto responde a la pregunta de ¿por qué repito los mismos patrones siempre? Porque así funciona nuestro cerebro. Punto. Nuestro cerebro está codificado para funcionar así. Nuestro cuerpo vive gracias al automatismo. Todo en nuestra vida es un automatismo. Yo estoy hablando gracias a que se automatizó la forma de hablar en mi cuerpo. Yo estoy respirando gracias a que hay un proceso automático que funciona y me hace respirar. Nuestros corazones están latiendo porque hay procesos automáticos. Nuestro sistema digestivo, todo está funcionando en automático porque el cuerpo biológico y físico tiene esa capacidad de repetir, replicar y reproducir en automático. Ahí es donde tenemos que tomar conciencia para poder hackear esos procesos que no nos están ayudando a crear una realidad expansiva y abundante. Y de ahí vienen todos estos discursos de que las cosas que nos pasan son más mentales que reales. Todos esos discursos que decimos, no, pero es la realidad, la tenés que ver. Es decir, sí, esa realidad que vos estás viendo es producto de tu programación pasada.
Y yo sé que lo vemos afuera y entonces lo vemos real, lo vemos que es algo que sí, y es algo innegable, y es algo, pero no me lo puedes negar. Y nadie te lo está negando. Simplemente estás conectando, estás macheando, estás viendo eso en tu realidad porque viene de tu programación pasada, de lo que alguna vez pensaste que era real, de lo que alguna vez sentiste, de lo que alguna vez te dijeron, te contaron y vos lo tomaste como certero. Entonces todo lo que vos vas guardando se va reproduciendo en tu presente. No solamente a través del miedo, sino a través de todo. Yo pienso en algo y el cerebro realmente empieza a buscar en el pasado. Así, porque a mí me dijeron esto, listo, lo veo, lo reproduzco, lo creo. Entonces nuestra forma de ser, la creación de nuestra realidad está basada en nuestra programación pasada. Al final tu cerebro se convierte en una reliquia hecha de antiguos pensamientos y con el tiempo se acostumbra a pensar de manera automática en todas las ocasiones. O sea, vivimos en automático, sin conciencia, sin pensar. Al mismo tiempo, si experimentas las mismas emociones una y otra vez, por cuanto, como decía antes, las emociones son el vocabulario del cuerpo y el vestigio químico de experiencias pasadas, estás condicionando a tu cuerpo a vivir en el pasado. Habida cuenta de que los sentimientos y las emociones son vestigios químicos de experiencias pasadas. En cuanto te despiertas por la mañana y buscas esa sensación tan familiar llamada vos, que son esas emociones, esos pensamientos, eso mismo que todo el tiempo te define, esa identidad que yo le digo, comenzás a vivir en el pasado. Eso que vos te despertás y decís, ay, me desperté con angustia, me desperté con tristeza, me desperté alegre, me desperté con... Lo que sea como vos te despiertes es un vestigio de tu programación pasada. Que obviamente no siempre es mala, ¿no? Es muy bonita también. Así pues, en el instante en que te pones a rumiar en estos problemas, estos conectados a recuerdos de experiencias pasadas que involucran personas u objetos, recrean antiguos sentimientos de infelicidad, tristeza, dolor, pena, ansiedad, preocupación, frustración, baja autoestima, culpa. Entonces, si estas emociones controlan tus pensamientos y no sos capaz de trascenderlas, en ese caso también estás conjugando tus pensamientos en pasado. Y si esas antiguas emociones influyen en las decisiones que tomás a lo largo del día, de las conductas o de todo lo que haces, el resultado es súper predecible. La vida seguirá siendo la misma. Y esto responde a ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué repito patrones? ¿Por qué todo el tiempo me pasa lo mismo? Por esto. Porque así funciona nuestro cuerpo. Y porque nos falta conciencia y presencia para poder hackear ese proceso. Para dejar de estar viviendo en ese automatismo y realmente habitar la conciencia de lo que está pasando. Si yo cultivo la presencia, voy a identificar cuando el pensamiento desencadena la emoción y ahí es donde yo puedo accionar. Ahí es donde yo puedo aplicar una técnica de liberación emocional para, en lugar de permitir que se genere ese bucle, pensamiento, emoción, que ahí se hackee eso, se haga como ponerle una barrera, yo libero esa emoción y al liberarla ya no me va a seguir recreando pensamientos. Y ahí es donde empieza a cambiar la vida. Ahí es donde dejas de repetir el pasado y empezás a crear en tu presente. Con esa conciencia, con esa presencia. Y sí, ya sé que pueden decir, qué difícil, no se puede. Bueno, todo en la vida, antes de que lo aprendamos, es difícil o nos cuesta. Absolutamente todo. Todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Entonces yo tengo dos opciones.
O no hacer nada y repetirme el discurso de que es difícil y que cuesta. O hacer como hice con todo en la vida y ponerme a aprenderlo. ¿Y cómo se aprende? Con repetición. Como cuando aprendieron a escribir. Recuerden cuántas veces cuántos renglones, cuántas palabras tuvieron que repetir, cuántas veces tuvieron que repetir la letra A hasta que el cuerpo la memorizó. Más bonita, más redondita, más altita, no importa. Pero tuvimos que repetir y repetir y repetir, y tenía que venir la maestra y enseñarnos, y en casa practicar hasta que aprendimos. Y así con todo en la vida. Aprendimos a manejar, aprendimos a caminar, aprendimos a cocinar, aprendimos a hacer un montón de cosas. Y todo se da en base a la repetición. Entonces, ¿por qué nos cuesta el empoderamiento, el autoconocimiento, el cambio, la transformación? Porque le seguimos poniendo esa connotación de cuesta, de que es difícil, cuando es simplemente un proceso de aprendizaje nuevo que se logra a través de la repetición. Y punto. Como yo siempre digo en mi comunidad, le bajamos el volumen al drama, bajamos nuestras barreras, nos anclamos al presente y empezamos a ver la vida con una mirada más neutral. Porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientes y no repitiendo todos nuestros patrones pasados. Vamos a dejar de estar viviendo en el pasado para vivir en el aquí, en el ahora, en el presente. Y obviamente muchas cosas se van a seguir automatizando en nuestra vida, porque así funciona la mente, así funciona el cuerpo. Pero hay cositas que no nos gustan y que las podemos hackear para cambiarlas. Si repetís las mismas rutinas una y otra vez, se convertirán en un hábito. Un hábito es una serie de pensamientos, conductas y emociones inconscientes que se adquieren en base a la repetición. Entonces, así como has aprendido lo malo, podés aprender lo bueno. Porque no es que hoy tenés un problema porque mágicamente del cielo cayó volando No. Simplemente has aprendido a gestionar mal el dinero, a pensar mal sobre el dinero, has aprendido a gestionar mal los vínculos, has aprendido... Son cosas que hemos aprendido, tal vez muy inconscientemente, pero las hemos aprendido. Entonces, así como hemos adquirido malos hábitos que nos llevan al sedentarismo, a mala salud, a problemas económicos, así como hemos aprendido todo eso y hemos creado esos malos hábitos, podemos crear los buenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Elegirlo. ¿Es un proceso cómodo? No, es incómodo. Pero de ahí cada uno elige. Yo siempre digo, yo prefiero transitar un par de semanas o meses en incomodidad transformándome que vivir toda mi vida quejándome en el melodrama con problemas y viviendo una vida sin sentido. Son elecciones, ni mejores, ni peores, ni buenas, ni malas. Cada uno elige, ¿sí? Esto es tomar nuestro poder y elegir lo que queremos hacer. Así que bueno, yo voy a leer un poquito más. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto que estoy hablando, bienvenido a hacerla para poder expandir la información. Y en el caso de que no hayan preguntas, termino de leer esta página y me despido. Entonces, un hábito es una serie de pensamientos, conductas y emociones que se adquieren en base a la repetición. Básicamente implica que tu cuerpo ha puesto un piloto automático y se limita a repetir una serie de programas preestablecidos. Con el tiempo, el cuerpo reemplaza a la mente, porque ya empieza a repetir todos los hábitos que tiene. Entonces, has repetido una misma rutina tantas veces que el cuerpo, de manera automática, sabe hacer ciertas cosas mejor que el cerebro o la mente consciente. Sencillamente conectas el piloto automático y entras en modo inconsciente.
lo que significa que te despertás al día siguiente y volverás a hacer más o menos lo mismo. En un sentido muy real, tu cuerpo te arrastra al mismo mañana predecible basado en lo que has hecho a diario en el pasado. Generarás los mismos pensamientos, tomarás las mismas decisiones que te empujarán a conductas idénticas y crearán experiencias recurrentes que a su vez generarán las mismas emociones. Con el paso del tiempo, esa rutina deviene un conjunto de redes neurológicas programadas en el cerebro que condicionan emocionalmente a tu cuerpo a vivir en un tiempo que quedó atrás. Y ese pasado se convierte en tu mañana. Y es por esto que es tan fácil predecir el futuro. Para todo el mundo que dice, ¿no se puede predecir el futuro? Sí se puede. Porque tu futuro es una réplica de tu programación actual. Ahora, si vos elegís hoy hacer un cambio, ahí ya todo va a ser diferente. Si confeccionaras el cronograma de un día determinado, desde el momento de despertar hasta el instante de irte a dormir, podrías colocar el esquema de ayer o el de hoy sobre el espacio reservado para mañana y coincidirán a la perfección. Porque en esencia las acciones que has llevado a cabo hoy van a ser las mismas que emprenderás mañana. Y pasado mañana, y el otro, y el otro, y el otro. Afrontémoslo. Si seguís la misma rutina que ayer, no es arriesgado decir que tu futuro se parecerá mucho a ese ayer. Tu porvenir no es más que una repetición de tu historia. Por eso el ayer siempre está creando el mañana. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Como les decía recién, cuando nosotros somos conscientes de esto que pasa en automático en nuestra vida, ahí es donde podemos tomar una acción. ¿Sí? Si yo empiezo a identificar todo ese mecanismo que se está generando, no todo el tiempo, ni todo el día, ni para todo. Empecemos con una cosa que hoy nos esté haciendo ruido, una cosa que hoy nos esté molestando, una cosa que hoy digamos, no, esto yo lo quiero cambiar. Tal vez no me está molestando, pero yo ya estoy decidida a cambiarlo, ¿sí? Algo que yo digo, no quiero repetir más este patrón porque tengo este sueño, tengo esta meta, tengo este objetivo. Entonces, no quiero repetir más este patrón, quiero algo nuevo. Ok, la presencia, la conciencia me va a ayudar a identificar ese bucle, pensamientos, emociones, y ahí es donde yo puedo tomar una decisión. Yo aplico 2 técnicas principalmente, hay muchas, pero yo aplico 2 y son las que enseño en mi academia y en mis mentorías. Una es la técnica dejar ir de David Hawkins, donde, ¿qué pasa? Siguiendo lo que hablaba acá Joe Dispenza, cuando se activa tu pensamiento, se activa un pensamiento que te hace sentir algo, ese sentir, el cerebro va a empezar, la mente va a empezar a buscar la justificación de por qué te sentís así. Ok, entonces ahí puedes aplicar la técnica de dejar ir. ¿Para qué? Para que en lugar de que se siga armando ese bucle, tu atención empiece a estar en la sensación física del cuerpo, que puede ser la garganta, el pecho, el abdomen, el torso, las piernas, las manos, no sé, la sensación física que tengas. Entonces, llevas la atención y todos tus sentidos a esa sensación física. Por ejemplo, si yo recuerdo de algo o pasa una cosa que me hace enojar y empieza a circular todo eso, me empiezo a enojar, lo que me hace recordar por qué estoy enojada con esa persona y lo que me hace sentir más enojo y arranca ese bucle. ¿Qué hago? En el momento en que yo identifico que está empezando ese bucle y yo digo, no, es que siento ese enojo acá en la garganta como un nudo, ok, ahí es donde yo pongo la atención en ese nudo en la garganta. Es como que cierro los ojos y empiezo a mirar, a sentir, a escuchar, a percibir todo en ese nudo.
y dejo de hablar de enojo, dejo de pensar en la persona, porque todo eso lo único que hace es el cerebro buscar asociaciones de qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, como para justificar el sentir. Entonces tenemos que cortar, tenemos que hacer un boicot a ese pensamiento. Entonces llevo toda mi atención, por ejemplo en este ejemplo que estoy diciendo, a la garganta donde siento ese nudo y simplemente respiro y siento. Es re incómodo, no les voy a mentir. Es un proceso re incómodo porque tenés que sentir esa emoción al 100%. Y tenés que hacer algo que normalmente no estamos acostumbrados a hacer, que es darle lugar a esa emoción fea, negativa, mala, etc. Entonces es simplemente sentir, pero no pensando, no, porque este HDP que me hizo, no. Mi atención está en esa sensación, en el nudo en la garganta, en eso que me está pasando, en sentirla y en respirar. Y solo respiro y dejo que esa energía, que es la emoción, deje de estar atrapada, bloqueada y empiece a moverse. Y se empiece a mover, y se empiece a mover, porque una emoción es una energía en movimiento, pero está atascada, está guardada. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos programas. Entonces cuando yo hackeo el programa llevando mi atención a esa emoción y permito que la emoción se sienta sin mente, sentirlo sin mente, ahí es donde de repente, después de un rato de incomodidad, porque es incómodo, voy a sentir la liberación de esa emoción. Y una vez que se libera esa emoción, la mente ya no tiene que salir a buscar nada para justificar nada. Entonces es como que entramos en un estado de vacío así de wow. ¿Y ahora? Y ahí es donde puedes crear algo nuevo en tu vida. Entonces esa técnica se llama dejar ir, es del Dr. David Hawkins, está explicada en sus libros. Tiene un libro exclusivamente que se llama Dejar ir y tiene otros libros que explica los niveles de conciencia, habla del ego, habla del hacer fuerza, el poder versus la fuerza. Muy interesante toda su bibliografía. Esa es una de las técnicas, y la segunda técnica que yo aplico es el EFT Tapping, Emotional Freedom Technique, Tapping, que es para justamente liberar esas emociones. Con el tapping que se hace, se empieza a mencionar todo eso que sentimos. Por ejemplo, volviendo a este bucle, pasa algo, pienso algo, me dispara, recuerdo, me empiezo a enojar, lo que me hace pensar, ahí es donde, me empiezo a hacer tapping. ¿Y qué digo? Empiezo a mencionar lo que siento. Aunque estoy sintiéndome muy enojada, me amo y me acepto profunda y completamente. Porque lo que tengo que hacer es hackear y aceptar esa situación que está pasando y dejar de... Porque ahí también nosotros empezamos, no me tengo que enojar, pero este HDP, no, pero no me tengo que enojar. Y entramos en una resistencia, en un choque, lo empeoramos, ¿sí? Entonces con el tapping también lo que hacemos es frenar eso, porque el tapping, los golpecitos que se hacen con el tapping, impactan directamente en el cerebro y le mandan una señal de seguridad para que el cerebro le mande señales al sistema nervioso y este se relaje, ¿sí? Entonces arrancamos, aunque me siento enojada, me amo y me acepto completa y profundamente, aunque estoy enojada. Y después empiezo a hacerme el tapping, que tiene sus puntos preestablecidos, ¿sí? No es golpearse en cualquier lado, no, tiene sus puntos. Y empezás a decir eso que querés liberar, porque eso se tiene que activar, lo tenés que sentir en el cuerpo, ¿sí? Tenés que sentir ese enojo, tenés que sentir ese nudo, tenés que sentir esa emoción, para que a través del cuerpo le demos la señal al cerebro de que todo está bien, así permitimos que esa emoción se libere, ¿sí? Porque lo que hacemos es evitar ese bucle que leímos recién de pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Entonces yo aplico esas dos técnicas. Hay un montón más de técnicas. Yo aplico esas dos, son las que a mí más me han funcionado, son las que yo más enseño, son con las que más resueno. No son ni mejores ni peores, simplemente son las que a mí me han ayudado un montón a salir de mis bucles, a salir de un montón de cosas repetidas. Son las que aplico
las que enseño en mi academia y en mis mentorías. Y nada, me encanta esto, poder unir las técnicas. Lo que explica Joe Dispenza con el EFT Tapping, con el poder de la hora y con dejar ir de David Hawkins. Como que con todos esos pilares yo digo, wow, ahí nos podemos transformar. Y después ya viene otra partecita que es la creación de nuestra nueva identidad, pero lo voy a dejar para otro live, ¿sí? Así que, bueno, mi gente linda, si alguien tiene una preguntita, me quedan 5 minutos para compartir. ¿Alguna pregunta alineada a esto de lo que estamos hablando? Este video lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que lo van a poder ir a ver desde el comienzo. Y mi intención es en las mañanas, todas las mañanas que yo pueda, que yo lo sienta, voy a hacer estos lives cortitos con alguna información así poderosa, potente, clave, que tenga que ver con nuestra evolución, nuestro despertar de la conciencia, la creación de nuestra realidad, habitar nuestra presencia y dejar de vivir con tanto drama, con tanta... No, ya está. Acá estamos para crear una realidad maravillosa, ¿sí? Así que convoco a todas las personas que ya están con su poder creador activo y que quieren crear algo diferente y que quieren hackear su mente, que quieren reprogramarse, que quieren liberarse para poder hacer ese proceso, ¿sí? En mi canal de YouTube tienen un montón de material donde explico las técnicas, donde hablo de todo esto. En mi canal de TikTok también hay mucho material. En mi academia también hay mucho material. Y si quieren una mentoría privada conmigo, también ahí trabajamos pura y exclusivamente en toda esa reprogramación y realineación a una nueva identidad. Así que gracias por acompañar, gracias por estar aquí, que tengan un hermoso día y hasta el próximo live. Hermoso día para todos y para todas.